todos y bienvenidos a la quinta mesa redonda del programa de formación en innovación del Hospital Vall-d'Hebron. Muchas gracias a los presentes en la sala y muchas gracias a los que nos estáis siguiendo por streaming. La mesa redonda de hoy lleva por título Sortear los problemas de creación de spin-off en los centros de investigación de hospitales. Antes de nada quiero agradecer, como es habitual, a los patrocinadores de estas mesas redondas, Acció de la Generalitat de Cataluña, FIPSE, Fundación para la Innovación y Prospectiva en Salud en España, Biocat, la Red ITEMAS y REGIC, sin cuya colaboración y contribución pues no sería posible la celebración de estos encuentros. Hoy, para tratar el tema de los problemas de creación de spin-offs en los centros de investigación de los hospitales, contamos con un panel de lujo. Acumulamos la experiencia de dos personas que llevan dedicada la mayor parte de su vida profesional precisamente a estos temas, desde distintos ángulos y desde distintos puntos de vista, desde los productores de tecnología, comercializadores de tecnología y buscadores de tecnologías sanitarias, para transferirlas o trasladarlas al tejido productivo y al tejido industrial. Por tanto, vamos a abordar el problema de esa creación de spin-offs desde los dos ángulos. Quiero disculpar la presencia del tercer ponente, Albert Zamora, que no ha podido incorporarse, nos ha avisado a última hora, pero en cualquier caso tenemos dos presentaciones, insisto, de lujo que os voy a anunciar. En primer lugar, intervendrá Luis Ruiz. Luis Ruiz es doctor en biología molecular y tras 10 años de investigador de base en distintos proyectos y centros de investigación públicos en España y en Estados Unidos, da el salto, y después de esa visión de lo que es la investigación en centros públicos, da el salto a la industria farmacéutica privada, en concreto a Almirall. En 2001 pasa de la industria farmacéutica privada a dar el salto de crear una spin-off, que casualmente es la primera spin-off biotech que crea la Universidad de Barcelona, y en 2008 ya crea Janus Development, que deriva en el actual Esferium, del cual es el director general, el CEO, en colaboración con el Grupo Ferrer. Por tanto, su trayectoria va desde la generación de conocimiento en las pollatas de los centros de investigación básica, pasando por la creación y desarrollo farmacológico en una industria, a ahora mismo liderar o organizar lo que es la búsqueda, el scouting de tecnologías para su valorización y su posterior transferencia. También es ha sido el primer ejecutivo de empresas como TCD Pharma y Archive Pharma. Fue fundador de la red Catalonia Bio y es presidente ejecutivo de Aquilon, y nos va a dar esta visión del problema de la creación de spin-offs con este background ahora mismo desde su papel de valorizador de tecnologías. Luis Ruiz, cuando quieras. Vale, muchas gracias. ¿La presentación la puedo tener o? Sí. Después la ponemos. Gracias por haber interpretado muy bien lo que te escribí en el papel. Hola, buenas tardes a todos. Lo que no explicó Antonio es la historia de mi abuela. No sé si alguno la ha oído alguna vez, ¿no? Algunos en la sala sí, pero si no, la explico otra vez. Yo, cuando hacía la tesis, porque hice la tesis en biología molecular, en aquella época, eran los años 80, y clonábamos y secuenciábamos genes los que éramos guays, ¿no? Entonces, yo clonaba y secuenciaba genes. Era una tesis de aquellas, en aquella época era una tesis importante. Y yo, como iba a candidato de premio Nobel sin ningún tipo de dudas, un día, con todo el entusiasmo del candidato a premio Nobel que yo era, le expliqué mi tesis doctoral a mi abuela. Y después de explicarle durante un rato largo la tesis doctoral a mi abuela me miró con esa cara que solo las abuelas que te quieren mucho saben poner, y me dice: qué interesante, hijo, ¿y de qué trabajas? Y esto no es baladí. Le explico la anécdota esta, siempre la explico porque creo que es muy ilustrativa de la dificultad intrínseca que tiene transformar investigación en algo que la sociedad pueda percibir como útil. No sé si os ha pasado, si sois investigadores, estar en una comida familiar y la primera pregunta del cuñado siempre es: ¿y eso para qué sirve? Es que no falla, siempre pasa lo mismo. Entonces, el no tener las respuestas adecuadas a eso que te preguntan, ¿y eso para qué sirve?, se traduce
en uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de convencer a alguien que invierta en un proyecto de investigación para que eso llegue en un momento a ser útil, en el caso nuestro que nos ocupa, que es biomedicina, a un paciente. Y ese es el discurso que muchas veces incluso no sabemos nosotros mismos articular, por desconocimiento, por lo que sea. Es una de las grandes barreras, una de las grandes cosas que tenemos que trabajar. Entonces, yo hoy os voy a dar 4 apuntes, 4 ideas. Yo creo que aquí lo rico, tenemos mucho tiempo, podemos discutir e intercambiar ideas, pero os he traído algunas ideas para, más que nada, para fomentar la discusión que espero que venga después, ¿no? Y un poquito derivada de la experiencia y espero que sea complementaria a lo que nos va a explicar José, ¿no? Entonces el título que nos han puesto es sortear los problemas de creación. Así. Vale, entonces aquí en este título ya está todo lo que yo quiero explicar. Fijaros, sortear los problemas de creación de empresas spin-off en los centros de investigación de hospitales. Esto se puede diseccionar en 3 niveles básicos. El primero, sortear los problemas de creación de empresas. Que esto es igual, hagas una empresa de biotecnología o hagas una empresa de fabricación de neumáticos para camiones. Exactamente lo mismo. Segundo, que sean spin-off de los centros de investigación. Que eso tiene sus, digamos, o sea, aquí hay mucho pollo que solucionar y aquí también. Y tercer nivel, de hospitales. Cada una de estas cosas tiene sus elementos, pero no tiene ningún sentido hablar de esto si no tenemos en cuenta esto. Y que esto, digamos, que le pasa a todo el mundo. O sea, hay un aspecto que es el aspecto de creación de empresas que no tiene nada que ver con el hecho de que esto sea un hospital, que sea un centro de investigación o que sea la SEA. Tiene que ver con el hecho de crear una empresa y qué comporta y qué significa. Entonces, quizás un poquito a través de la visión, un poco de la experiencia, pero para fomentar después la discusión, empezamos por aquí, por sortear los problemas de creación de empresas. La primera receta y la primera cosa a tener en cuenta, y creo que es lo más básico cuando uno compra empresas, que es algo tan fácil como una receta de cocina. Huevos con bacon. Acordaros, huevos con bacon. ¿Qué hay en un plato de huevos con bacon? Hay huevo y hay un bacon, o dos, depende. O 2 huevos y un bacon, da igual, pero esa es la combinación. ¿Qué necesitamos para hacer un plato de huevos con bacon? Una gallina y un cerdo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia sustancial entre una gallina y un cerdo para crear un plato de huevos con bacon? Que la gallina se implica y el cerdo se compromete. Muy diferente. La gallina pone el huevo y no deja de ser gallina, no pierde su condición de gallina. El cerdo pone un bacon y deja de ser cerdo, es un bacon. Esa es una diferencia que parece que es tontería, ¿eh? Pero cuando vais por el mundo explicando que queréis ser emprendedores científicos y sois científicos y estáis en un hospital o sois catedráticos o estáis investigando lo que sea, cualquier inversor que esté escuchando vuestra historia os va a decir qué bonito, qué estupendo, pero el cerdo de esta historia, ¿quién es? Y no pasa nada que uno, o sea, tenéis que pensar cuál es vuestro rol en la historia. Y esto vale para cualquiera, para cualquier proyecto empresarial. Nos podemos implicar o nos podemos comprometer. Lo que no vale es vender un proyecto en el cual tú figuras como comprometido y resulta que todos los parámetros indican que no eres el cerdo, sino que eres la gallina. Si vendes un proyecto en el cual tú eres el cerdo, tú eres el cerdo. Con todas las consecuencias. Significa que estás dispuesto a comprometer tu capital, estás dispuesto a comprometer tu vida profesional, estás dispuesto a dejar tu trabajo para venir a trabajar a esta empresa. Eso es compromiso. Las gallinas, ¿quiénes son? Y es muy ilícito ser gallina. La gente que genera tecnología y dice, no, mi papel aquí, voy a ayudar en lo que haga falta, voy a asesorar, voy a ser el director científico, pero no me voy a implicar en la gestión, etc. Eso es el primer, digamos, nivel de toma de decisiones que atañe al individuo que piensa en la posibilidad de crear una empresa. Una empresa no es creíble si no hay por lo menos un cerdo en ella, en el sentido del compromiso. Y no tiene necesariamente que ser el generador de la tecnología el cerdo. Aquí está el problema quizás de la falacia hecho cosas probadoras. Para mí el tema del científico emprendedor es una falacia. Hay emprendedores que casualmente son científicos
Pero no hay científicos que, o sea, no podemos pretender que los científicos sean emprendedores. Científico emprendedor no, emprendedor que circunstancialmente científico quizás sí. Pero el científico emprendedor o el científico que se plantea con su ciencia crear empresas, o la institución que está fomentando que sus científicos creen empresas, lo primero que deberían hacer es preguntarle a los científicos qué quieren ser de mayores, gallinas o cerdos. Y lo primero que tiene que decidir el científico es si quiere ser gallina o cerdo. Si el científico no está dispuesto a ser cerdo, no está dispuesto a comprometerse, en esa historia hay que buscar al cerdo. Tenéis que asociar al científico con el emprendedor, el que se compromete, el que va en el proyecto. Y esto se puede encontrar, no es un problema. Lo que falla es cuando solamente estás hablando de gallinas. Entonces, una nube de tags, para que veáis la complejidad que comporta, o por lo menos desde la experiencia mía, lo que puede ser crear una empresa. Nosotros tenemos la fortuna o el privilegio de ser empresas que se basan en I+D, por definición. Estamos hablando de investigaciones, centros de investigación. Vale, entonces, evidentemente, de la investigación se deriva una tecnología que requiere que haya un equipo que la pueda desarrollar, que entienda cuáles son las necesidades de mercado, que se enfoque a una necesidad de mercado, para lo cual hay que generar un plan de trabajo. Este plan de trabajo hay que vendérselo, entre comillas, a los socios que lo financien, para lo cual hay que tener mucha credibilidad. ¿Quién es el cerdo? ¿Quién es la gallina? Hay que negociar valor siempre. ¿Cuánto vale? Gran discusión. ¿Qué vale mi proyecto? ¿Qué estás dispuesto a pagarme por mi proyecto? Tener en cuenta los competidores que repercuten directamente en el valor, generar propiedad industrial, en la forma que sea, la tesorería, pagarlo, ser capaz de pagarlo, disponer de fondos para pagarlo, ser eficiente en la gestión de recursos. Esto significa tener una buena estrategia. ¿Dónde me he ido? Aquí, una estrategia que pueda venderse a través de un buen marketing, llegar a vender en el sentido amplio del término, ser persistente en el esfuerzo, pero no ser obcecado. ¿Cuál es la frontera entre persistir en el esfuerzo y obcecarse en una tecnología que no va? Hay un límite ahí muy complicado. Saber adaptarse, que es un poquito contrario al hecho de persistir. Saber comunicar, esto es muy importante. No existe si no comunicas, y si sobrecomunicas te quemas, o sea que hay mucha complicación aquí. Y evidentemente todo esto desde una postura de compromiso. Como veis, estamos partiendo de esto. Casi que lo único que sabemos de qué va, en general, es esto. Todo el resto es sobrevenido. Y para esto necesitamos, digamos, avanzar en un proyecto de una manera que no es trivial. Después, si queréis, hablamos de esto. Segunda, nivel de complejidad. Esto, cualquier empresa, lo que os he dicho, vale para cualquier empresa. Cuando son centros de investigación, ¿qué ocurre? Que estamos en la frontera. Conocimiento de frontera por definición, si no, no sería nuevo, no sería innovador. Esto es una viñeta de un personaje de Estados Unidos muy popular que se llama Dilbert, que representa el arquetipo del ejecutivo de grado medio en una empresa americana, ¿no? Tiene un alter ego, le llama Dogbert, que siempre le da consejos de manera muy cínica. Y en esta viñeta le dice Dilbert a Dogbert, le da un papel, le dice: bueno, ¿qué piensas, Dogbert, de mi nuevo poema? Y Dogbert lo mira ya se puede adivinar que es cara de un poquito de sarcasmo, y le dice: ¿sabes aquello que en tiempo infinito 1000 monos con 1 millón de máquinas de escribir acabarían escribiendo las obras completas de Shakespeare? Sí, ¿y qué piensas de mi poema? Que son 3 monos y 10 monos. Y desengañaros porque es así. En las fases iniciales de generación de conocimiento, y en biomedicina es todavía más patente, cuando estamos generando conocimiento, por muy bien que nos hayan publicado en Cell aquello, estamos en fase 3 monos y 10 minutos. Porque hay que recorrer tantísimo camino, y además eso es lo que dicen las estadísticas. De cada una nueva idea terapéutica que sale, 1 de cada 10.000 llega al mercado. Y cuando esa idea terapéutica la has transformado en un producto que más o menos tiene cara y ojo y entra en fases regulatorias, 1 de cada 100. Con lo cual estamos en fase absoluta de 3 monos y 10 minutos. Y esta es una realidad con la que hay que convivir. Y esto es intrínseco y es propio de lo que sería la creación de spin-off en centros de investigación. De hecho, cuando creas spin-off de centros de investigación, lo que sería natural y deberíamos esperar todos es que 99 de cada 100 fallaran, fracasaran.
Y esta es la expectativa. Y no pasa nada, ¿eh? Porque esta es la realidad. Lo que sería un poquito una lástima es no intentarlo. Pero cuando se intenta, quien lo intente, quien se comprometa con estos proyectos, tiene que asumir que estará gestionando un proyecto que está naturalmente condenado al fracaso. Proyecto de gran incertidumbre, natural, que lo raro es que funcione. Y esto no es bueno ni malo, pero quien se meta en esto tiene que saber convivir con ello. Y es muy importante que las instituciones también sean conscientes de esto. Y además de hospitales. Entonces, aquí ya me pongo el gorro de lo que hago profesionalmente. Nosotros en Esferion nos dedicamos a ir sistemáticamente buscando tecnologías de origen académico, hospitales, centros de investigación, universidades, licenciamos, cogemos, adquirimos esa tecnología, puede estar protegida por patente o no, nos da un poquito igual, y nosotros hacemos el paso siguiente en el desarrollo, lo llevamos hasta lo que llamaríamos un punto de inflexión en cadena de valor. Desde el año 2009 hemos hecho más de 70 acuerdos de licencia con universidades, hospitales y centros de investigación de lo más variopinto en el mundo. Y esto es un poquito la lista de las cosas que nos hemos encontrado nosotros que de alguna manera están poco trabajadas en la fuente, en el origen. Que son cosas que se pueden resolver perfectamente, pero que tenemos esta limitación y nos ha ocurrido con hospitales de aquí, con hospitales de Polonia, con hospitales de Francia, de Japón y de Estados Unidos. Es un tema que está poco resuelto desde el punto de vista de, en general, el mundo hospitalario o también de centros de investigación. Lo primero es definir la propiedad de la tecnología cuando la tendencia normal es que todos los proyectos concurran 2, 3, 4 o 5 instituciones que colaboran entre ellas. Esto es habitual. Entonces, saber de quién es la tecnología y sobre todo quién negocia para el adquirente de tecnología o para el capital riesgo que tiene que financiar una nueva empresa es muy importante. Y esto normalmente no está resuelto, creo que José después va a venir sobre esto. Las expectativas versus las realidades, el valor y el precio. Os cito a Machado, todo necio confunde valor y precio. No es lo mismo pensar y tener un financiero en tu equipo que haga una tasa de descuento de flujo de caja y concluya que el valor de la patente es 2 millones de euros, de ir por el mundo pensando que alguien te va a pagar 2 millones de euros por eso. No tiene nada que ver. Entonces, cuando a alguien le explican que tiene una patente que vale 2 millones de euros, normalmente al gerente del hospital, que se le pone enseguida el signo de dólar en los ojos, y resulta que su equipo de transferencia de tecnología va por el mundo buscando capital riesgo y nadie le reconoce o nadie está dispuesto a pagar 2 millones de euros por eso, tenemos un problema, ¿no? Y es un problema que es recurrente y es un problema que nosotros nos encontramos a la hora de negociar, porque nosotros realmente en la fase que estamos entrando en los proyectos, que es fase 3 monos y 10 minutos, si tengo que dedicar 2 millones de euros a pagar por adquirir una tecnología, son 2 millones de euros que no voy a dedicar a valorizar esa tecnología. Y el problema de la fase 3 monos y 10 minutos, el problema de esto y la realidad es que el conocimiento siendo condición necesaria para la creación de este tipo de cosas, no es el elemento de creación de valor. Se crea valor aquí. O sea, el conocimiento está aquí y el valor se crea aquí. Es un poco un contrasentido, pero es la realidad de la vida. Crea mucho más valor, que quiere decir que captura mucho más valor, que se beneficia mucho más quien coge un proyecto en fase 3 y lo lleva al mercado, que quien hace el descubrimiento. Y esto es así. O sea, no se va a poder cambiar esto, porque es un poco lo natural, porque por ejemplo, transformar un proyecto de fase 3 al mercado puede costar 500 millones de euros, a un riesgo todavía considerable. Entonces, si alguien pone 500 millones de euros y gana 500 millones de euros, gana muchísimo dinero, gana 500 millones de euros, pero es 2 veces su inversión. Entonces, el criterio de riesgo, inversión, etcétera, está aquí. Y visualizar un proyecto a partir de una tecnología, os puedo asegurar que no es nada fácil. El conceptualizar lo que llamamos el Target Product Profile, qué es lo que hay detrás de la tecnología, esto es lo más difícil de todo. Cuando tienes esto resuelto, todo el resto va un poquito más fácil.
Y la última cosa es la gestión estratégica de la propiedad industrial. Normalmente la propiedad industrial, que es un elemento clave, por lo menos en biomedicina, para que los proyectos tengan buena expectativa, no es que se gestione mal en el entorno académico, pero se gestiona de manera poco estratégica, en el sentido que se patenta o se protege o se intenta proteger lo que se tiene y no se intenta proteger el producto que se intenta desarrollar, entre otras cosas porque no se sabe cuál es el producto que se intenta desarrollar, o por lo menos no se ha trabajado bien. Esto, si queréis, lo hablamos. Para cerrar ya, con todo esto, que el mensaje que quiero dar aquí es que está muy bien crear spin-off, pero tiene unos componentes de compromiso individual, de complicación, de limitaciones desde el punto de vista burocrático y desde el punto de vista legal incluso, que hace que sea una tarea que no es nada trivial. Pero en el mundo de la biomedicina yo creo que es importante que tengamos en cuenta que vale la pena intentarlo. Primero porque si os va la adrenalina, ya lo digo yo que llevo sin red 20 años, es realmente fascinante. Y segundo por esto es una anécdota de la época Janus de Ferium, que es la continuadora. Nosotros entramos en un proyecto, licenciamos un proyecto que se había patentado en el año 2007 por la Universidad de Zaragoza, que era un proyecto para esclerosis lateral amiotrófica. Aquí se hizo la patente, aquí se leyó una tesis doctoral, que es sintomático de que esto era un conocimiento académico, y esta estrellita significa en el momento que entramos nosotros a través de un acuerdo de licencia. Cuando hicimos el acuerdo de licencia, casi un año después, logramos crear un consorcio de empresas para invertir 2 millones de euros en una spin-off que creamos específicamente para desarrollar este proyecto, que comprometió 2 millones de euros para llevar este proyecto a fase 1. Y lo anunciamos en los periódicos. Cuando anunciamos esto en los periódicos, inmediatamente se puso en contacto con nosotros la Asociación de Pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica, que sabéis que es una enfermedad neurodegenerativa devastadora, que no hay ninguna cura para ella. Vinieron 2 personas que ya están muertas, estoy hablando del año 2010, y estas 2 personas ya están muertas, pero en aquel momento todavía podían más o menos hablar y así. Y nos dijeron, después de habernos oído la historia, diciendo, bueno, lo típico, esto es muy temprano para nosotros, pero os apoyaremos todo lo que podamos hacer, no sé qué. Nos dejaron esto. Os vamos a dar un regalo envenenado, esto es textual. La cajita, un regalo envenenado, un reloj de arena, y aquí, no sé si se ve en la diapositiva, hay una inscripción. En la inscripción dice esto: nuestro tiempo está en vuestras manos. Cuando uno trabaja en investigación en biomedicina, la única forma de que las cosas lleguen al mercado a un paciente, o al mercado en el sentido de que lleguen al paciente, es crear vehículos de negocio que justifiquen toda la inversión que hace falta para llevar el producto al mercado. Y esto le llama spin-off, o lo llamáis como transferencia de tecnología, lo que sea. El spin-off es uno de los múltiples sistemas de transferencia que pueden existir. Si desde el punto de vista de la institución o el propio investigador que genera este conocimiento no tiene en cuenta que hay gente detrás de todo esto que está sentada con su reloj de arena y que está pensando esto todo el tiempo, nuestro tiempo está en vuestras manos, creo que estamos fallando en nuestra misión primordial, que es transferir ese conocimiento al paciente que lo pueda necesitar. No es fácil, esperemos que 1 de cada 100 proyectos funcione y tire adelante, pero solamente por esto yo creo que vale la pena intentarlo y tenemos que poner todos los medios necesarios para poder hacerlo bien. A partir de aquí, José. Muchas gracias, Luis. Bueno, Luis nos ha centrado un poco el debate de hoy y la cuestión a la que queremos dar respuesta, yendo de lo general a lo particular, los problemas de crear una empresa tecnológica, una empresa tecnológica en un centro de investigación, una empresa tecnológica en un centro de investigación, en un hospital. Creo que lo tenemos bastante centrado el problema. Y ahora vamos a intentar poner luz en cómo sortear el problema. Cómo sortear el problema, en lo que yo creo que también contamos con la experiencia incalculable de José Vicente Castells, que lleva también toda su vida profesional metido en temas de creación de empresas, valorización de tecnología y cómo, digamos, sacar las tecnologías de los centros académicos y de los lugares donde se generan para mayor progreso de la sociedad. José Vicente Castells es médico, es farmacéutico, él es profesor de la universidad y es catedrático de bioquímica y biología molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia y mantiene vivo su grupo de investigación en hígado, sobre todo en metabolismo de medicamentos,
y en trasplante de hepatocitos. Aparte de su labor científica, investigadora, docente, dio recientemente un salto a la gestión, asumiendo la dirección del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Fe de Valencia desde su creación. Es el primer director desde hace 8 años y también ha tenido ocasión y tiempo de crear 2 empresas biotecnológicas, Advancel y Aplicacel. Y también quiero destacar de José Vicente, que fue precursor de lo que es toda la normalización de la transferencia tecnológica en España en el sector hospitalario, en el sector salud, y fue creador de la REGIC, la Red Española de Gestión de la Investigación Clínica y Sanitaria. Y también decir que gracias a la REGIC, entre otras cosas, pues se consiguió incluir la casuística y la problemática de la investigación en hospitales en herramientas o en instrumentos tan importantes como es la ley de la ciencia, por ejemplo. Todo eso se lo debemos a José Vicente. Y José Vicente ha preparado o nos va a hablar, yo creo que en base a su experiencia, precisamente de esa primera palabra de la mesa redonda de hoy, de cómo sortear los problemas, porque los ha vivido y los ha visto desde muchos ángulos y muy distintos, como usuario, como generador de conocimiento, como director de un instituto, como interlocutor de las administraciones, como interpretador de las leyes, y creo que es una experiencia muy rica, muy vasta y que vamos a disfrutar mucho con su charla. Cuando quiera, José Vicente. Muy bien. Bien, pues gracias por darme la oportunidad de venir a esta santa casa. Para nosotros es un referente Vallebron, como os podéis imaginar. En muchas cosas somos parecidos en cuanto, por lo menos, el tamaño. La FE es un hospital muy grande, de un número de camas muy grande, creado más o menos en la época que vosotros, y que además ha seguido una evolución. Yo creo que en cuanto al posicionamiento somos de los primeros institutos que nos acreditamos, y creo que nos une también la inquietud por la innovación, la creación de valor y la creación de empresas. Y un poco voy a tratar de contaros algo al respecto. Intuyo, de los que estáis sentados aquí, que una parte pertenecéis a este sector de gente que os dedicáis a la investigación y que tenéis la intención de crear una aventura de la innovación, y como estáis aquí en el hospital, pues evidentemente el entorno natural del cual despegar es el propio hospital. Y otros seguramente ya estáis metidos en el ajo y confrontados con problemas reales a la hora de crearla, autorizaciones, no autorizaciones, problemas, temas de propiedad, temas de repartos, que os hacen de alguna forma también cuestionaros si existe un camino trazado, un sendero balizado para no cometer errores. Yo os voy a hablar hoy de, ha dicho Luis, buen amigo, unas cuantas ideas muy claras de la perspectiva del emprendedor, lo que uno tiene que ser y se tiene que concienciar. Yo quiero hablaros ahora fundamentalmente desde la perspectiva de la institución sanitaria. He tenido la oportunidad, por una parte, de verlo desde un lado, quizás empezarlo a ver cuando no había una inquietud muy llamativa, lo cual te permite abrir el camino con relativa facilidad, y después volver desde la dirección del instituto a intentar aplicar o intentar solventar parte de los problemas que encontré y facilitar un poco la labor. Este es un pequeño resumen de una encuesta que hicimos en una red de innovación, que es ITEMAS, de Carlos III, en el cual en una de las partes preguntamos a ver, primero, de los nodos, es decir, de los hospitales, centros metidos, primero, ¿cuántos hay que estén metidos en esto de las spin-offs? Poquitos. De 28, 11, que es muy poco, estaban implicados. Y de estos 11, ¿cuántos la institución estaba metida participando en el capital social, participando en los derechos, votando, actuando de una forma como un socio más? Como veis, poquísimos, 4. Al mismo tiempo preguntamos si la gente tenía claras las reglas de juego, es decir, bien por su entidad o bien por la comunidad en la cual se desenvolvía. A la primera pregunta es, ¿hay normativa? Pues hay muy poca cosa. Para bien o para mal, aquí sí que estáis reglados. Eso tiene ventajas e inconvenientes. La otra comunidad que tiene unas ciertas directrices es Madrid, y otra que tiene unas ciertas directrices, pero no ya con rango de norma, es Andalucía. Las demás es un terreno ambiguo que, vuelvo a repetir, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Eso es muy bien el terreno que pisas, lo cual te permite una cierta creatividad, pero al mismo tiempo te genera inseguridad. Y si descendemos un nivel más de entre estos que estaban implicados, es decir, hay normativa propia, pues de una u otra manera el listado que veis aquí, que son los que se identificaron, tienen algún tipo de
procedimiento normalizado de trabajo, algún tipo de normativa interna que guía, con mayor o menor acierto, el proceso de creación de empresa. Muchas de las normas tienen el rango de consenso, de aceptación, pero, como os digo, dentro de este panorama de una cierta inseguridad a la hora de hacerlo. Así es que, ¿qué pegas o qué barreras cuando uno se mete en este tinglao? Estamos dentro del hospital, eres funcionario o estatutario, dependiendo de tu naturaleza del propio hospital, decides lanzarte a la aventura. ¿Con qué te encuentras a tu alrededor? Te encuentras, como decíamos, de un desarrollo normativo incompleto, insuficiente. La ley de la ciencia deja una rendija para poder hacer cosas. En algún caso hay una norma autonómica que no sé si facilita o complica las cosas, o por definirlas más te constriñe. Después hay una no escrita, que es dificultades de comprensión por los que te rodean. Tu gerente, tu director, en este caso la institución, que dependiendo de los centros puede ser más o menos madura la aceptación de este principio de creación de empresa como un instrumento de valorizar el conocimiento. Eso se traduce en una, para algunos, exasperante lentitud a la hora de tomar decisiones, en no quedar claro quién es el responsable de y quién finalmente actúa. No digamos cuando uno, como es mi caso, es profesor de la universidad, que le pagan la nómina, al mismo tiempo es jefe de servicio en un hospital, que también tienen sobre ti ascendentes, el proyecto lo financió una entidad privada y además la Unión Europea, en cuyo caso se plantean desde cuando problemas, es decir, quién es el que es el dueño o como decíamos antes, si queréis más simplificado, la capacidad para negociar. Y después hay una escasa experiencia, pocos casos de éxito y escaso análisis del resultado en cuanto a cómo han funcionado estas decisiones que hemos tomado, que son arriesgadas. Pero si nos hubiera acompañado un éxito rotundo, no estaríamos discutiendo, todo el mundo estaría en fase de ver quién es el último, pero no es así el caso. Los casos de éxito son los que son, el proceso de generación del éxito es muy largo e inseguro, la tasa es baja, aun saliendo las cosas muy bien, y eso hace un poco difícil cuando además se mezclan con expectativas infundadas. Esto vale tanto y fíjate lo poco que hemos sacado, o al revés. Yo recuerdo, por hacer un inciso, que de una negociación de la que estaba muy contento, absolutamente contento de cómo había salido bien y cómo habíamos sido capaces de vender un software para estratificación de la evolución crónica de enfermos a una multinacional importante, pues el único elogio que recibí es: vaya miseria por la que lo habéis vendido. Eso vale una fortuna después de haber pasado por la fe. Yo le puse el mismo ejemplo que el del Excel y digo, oiga, porque gastemos el Excel aquí, Bill Gates no tiene por qué pagarnos royalties al respecto, aunque se gaste en el hospital. Lo voy a decir un poco por esa diferencia entre la expectativa que crees del valor, cuando en realidad era que nosotros habíamos rodado ese software y de alguna forma habíamos demostrado la prueba de concepto clínico y su utilidad. ¿Qué hay, por tanto, que tener en cuenta? Plantearse en primera historia, es decir, ¿es factible esta idea? Es decir, yo, trabajador de esta institución, con estatuto o con una reglamentación estatutaria o de funcionario, es decir, servidor público, que es un rango, la otra puede ser contratada directamente a través de del propio instituto, ¿es posible? Mi primera respuesta es que hay una primera perspectiva que Luis nos ha señalado muy bien, que es el hecho de crearla, independientemente de su naturaleza y dónde está, que es poner en marcha la empresa y que en eso tiene las mismas dificultades que la puesta en marcha de cualquier otra. La creación, en realidad, la problemática surge cuando el emprendedor ostenta un puesto de una u otra manera vinculada a la administración pública. Como os decía, la ley de la ciencia abrió una pequeña rendija en la otrora cuasi insuperable restricción impuesta por la ley de incompatibilidad de la función pública, que no te permitía ostentar un capital más allá del 10% de una empresa con actividad mercantil que hiciera actividades similares a las que tú estabas desarrollando en el sector público. Y esa ventana consiste en que, por un momento, la ley te permite la exoneración de dichas restricciones, que solo es posible en la medida que la entidad pública a la que tú perteneces tome de alguna forma parte en la iniciativa y en la propiedad de la empresa. Claro, y esto nos lleva a otro escenario, hablando desde la propia entidad. ¿Puede o no puede crear una entidad, una empresa? Una fundación, como seguramente es la vuestra y como es la nuestra, ¿puede o no puede crearlo? La respuesta es sí. La ley lo permite. Lo permite la ley de la ciencia, que indirectamente, si anima
al investigador a que lo haga es porque se podrá hacer. Y si le exonera de esa incompatibilidad es porque en cierta manera piensa que se puede hacer, aunque no esté regulada específicamente como tal. La ley de fundaciones, que es la que afecta normalmente a nuestras entidades, tampoco la excluye. Es decir, uno puede participar. Habla como mucho del componente ético de la participación en una inversión determinada y en el desarrollo, por lo tanto, tampoco está expresamente prohibido como tal. ¿Con qué nos quedamos entonces? Pues con las regulaciones, acuerdos específicos con la administración autonómica, si los hay un margen, si tienen competencia sobre el tema, que es el caso de los que hemos hablado antes, y a su vez con la propia normativa interna que la institución como tal se haya querido dar. Por lo tanto, el terreno es movedizo, no es sólido los pilares y tenemos que atravesar un río pisando piedras con la esperanza de que no se muevan demasiado. Por lo tanto, no solamente lo primero, es un terreno minado. Además de lo que hemos comentado, no olvidéis que va a haber que matizar en qué medida, si se participa, va a ocurrir y cuáles son las responsabilidades derivadas de ellas, y por el sector en el que trabajamos y por el hecho de que la mayor parte de nuestras innovaciones tengan que ver directamente o indirectamente con el medicamento, con el dispositivo. Hay una ley del medicamento que también delimita en qué medida uno puede estar a ambos lados del desarrollo y de la prescripción. Por lo tanto, me atrevo a decir que sí, que un terreno minado, que hay que prestar atención, pero que no hace imposible que esto ocurra. Uno si participa, y hablo ahora desde la perspectiva de la entidad, uno participa en una empresa porque quiere que salga bien. Y salga bien es que tenga beneficios. No hay una empresa, como alguien me dijo una vez mi consejero, ¿y no podía usted crear una empresa sin ánimo de lucro? Dije, mire usted, no hay mayor contradicción in terminis que eso. Usted y yo podemos hablar que qué hacemos con el lucro. Porque de hecho va a ocurrir, que no repartamos dividendo, pero que no tengamos interés de lucrarnos es el seguro de que nos vamos a pique. Empecemos por el aspecto positivo. Yo soy director de una institución y esta reflexión me la he hecho en voz alta y la he transmitido a mis autoridades y a mi propio hospital. ¿Por qué participar? ¿Por qué ayudar? ¿Por qué no simplemente ser espectador? No solamente un laissez-faire, sino por qué implicarse. Porque evidentemente yo creo que eso le da visibilidad y retorno a la institución. Porque creo que es importante crear una cultura innovadora emprendedora en un entorno tradicionalmente que no había sido proclive a ello. Y porque en instituciones como son nuestros hospitales hay un colectivo, pongo un ejemplo y no he traído la diapositiva, mi hospital tiene mucho más personal que la Ford de Valencia, por citaros una macroempresa. Y que por lo tanto no veo la razón por la cual todo ese conocimiento flotante que hay, que va mucho más allá de los papers que publicamos, porque eso de alguna forma no se puede empaquetar y conseguir recursos para que retroalimente nuestra actividad creativa. Hay un coste de oportunidad del intangible que uno puede aportar a la empresa porque hay cosas que no son tan sencillas de valorar y que por lo tanto se puede llegar a acuerdos de otra naturaleza. A través de la empresa, la institución y el propio promotor pueden participar en otros canales de financiación y entiendo además que es un posicionamiento estratégico que te abre otro tipo de sinergias para nuestros investigadores. Pero tiene riesgos, evidentemente, el participar como agente, como actor, porque la inversión en tiempo y en recursos es muy importante, porque la burocracia jurídico-administrativa es muy compleja y se sobrepone a la propia de la fundación, y porque no hay que olvidar que hay un código civil y un código penal que se te puede aplicar como las decisiones adoptadas por el órgano de gobierno, si tú participas en él, y veremos si tiene o no tiene sentido participar en él, pueden afectarte. Vamos a ver. Aceptemos que para facilitar el cauce, para que nuestro investigador pueda, a esa ventana que le ofrece la ley de la ciencia, crear una empresa, que esa empresa pueda llamarse spin-off del Instituto Vallebrón, con lo cual exonerarle de esa incompatibilidad, que si no es un círculo vicioso que no le permite despegar, aceptemos que vamos a participar. Y ahora, una vez que aceptemos la participación, ¿bajo qué términos? Es decir, ¿me involucro más, me involucro menos? Hay veces que la propia idea que da origen a esa spin-off, pues no es tan extrema el valor o posesión o digamos, o derecho sobre ella que tiene
el investigador respecto al que tiene la institución. Es muy probable que un análisis sosegado nos indicara que de aquella idea, pues a lo mejor un 60% debería corresponderle a la administración, en este caso, que ha sostenido la investigación, al órgano, y a lo mejor un 40% al investigador. Podría ser perfectamente así. ¿Por qué? Pues porque ha habido toda una serie de elementos, pacientes, datos, equipamientos que ha aportado la institución y que, por lo tanto, en unas due diligence bien hechas, debería ser mayoritaria. ¿Significa eso, por lo tanto, que esa spin-off también debería asumir ese porcentaje tan elevado? A ver, si uno no participa en el órgano de gobierno, por ejemplo, la institución, la responsabilidad de ese accionista solamente se limita al valor aportado en el momento de la constitución y, por tanto, de las aportaciones que la ha hecho para crear. Si se creó una empresa con 3.000 euros y puso 1.500, pues solamente esa es la limitación. Pero cuando se participa en el órgano para tomar decisiones, las cosas cambian. Porque entonces sí que pueden haber responsabilidades o civiles o penales en función de las decisiones que se han adoptado. Por lo tanto, la primera contradicción es una manera de eliminar barreras en el sentido de decir no vamos a estar discutiendo de quién es la spin-off porque no hay límite para mí, yo me voy a implicar. ¿Cómo se casa el que tú reconozcas que el 60% de esa empresa en el fondo es valor de la institución y ahora no quieras estar en el Consejo de Administración? Claro, si estás, tienes capacidad para influir en el desarrollo, capacidad para el seguimiento, capacidad para opinar sobre las inversiones, capacidad para de alguna manera sugerir. Pero evidentemente tienes muchos riesgos mayores. Y a veces, aunque tú declines en tu derecho, aunque tú, según la fórmula administrativa de la empresa, delegues, si tú formas parte de ese consejo, de ese órgano rector, indirectamente las decisiones que, tomadas en tu nombre, en virtud de un pacto de socios o en virtud de lo que prevé la propia ley, te puede de una u otra manera salpicar. Por lo tanto, esa es otra de las, a mi modo de ver, dilemas que de alguna forma las instituciones tenemos que resolver. La asunción de responsabilidades pueden llegar a responder de manera personal o de manera patrimonial de la entidad que participa. Claro, yo os podría decir incluso, ¿se puede ejercer sobre una empresa sin ese tipo de responsabilidades? Sí, también se puede hacer. Se puede establecer a través de otro tipo de órganos interpuestos, no estrictamente los recogidos por la ley, cosa que se puede regular a través de un pacto de socios, pues a lo mejor unas minorías de bloqueo, un grado de unanimidad a la toma de decisiones, que con un poco de habilidad y buena asesoría jurídica, en el fondo te permiten estar cerca de la toma de decisiones sin que por ello te hagas responsable civil o penal. Nosotros, digamos que partimos de la premisa de que primero creo que lo tenemos que hacer, poco así, un axioma, sin necesidad de demostración, y vamos a intentar hacerlo desde el principio. Es verdad que el escenario, cuando hay que entenderlo, porque no es lo mismo hablar de esto ahora que hablar de esto en el año 2002 o 2003, que fue cuando nosotros empezamos y cuando de este tema no se hablaba. Me lo han dicho en la presentación, yo tuve la fortuna, y además fue precisamente con Luis, de formar parte de una iniciativa que fue la creación de Advancel, justo en esa época, que me abrió muchos los ojos de la problemática, desde un lado, a un investigador que había aportado el conocimiento y que cuando volvía a su institución incipiente se encontraba con los problemas de estos que estamos hablando. Y que por lo tanto, cuando, por razones que se han comentado, volví de alguna manera a la dirección y a la gestión del instituto, traté de trasladar muchas de las ideas que había aprendido y un poco tratar de abrir caminos para hacer la vida un poco más fácil a mis compañeros. En nuestro caso, solventamos el nudo gordiano diciendo que es un fin fundamental. No que podemos o dejamos de poner, es un fin recogido en los estatutos. Nosotros además tenemos un documento parecido a lo que tenéis vosotros, que es un documento concierto. El nuestro tiene un rango jurídico diferente, que es un acuerdo marco, que es en cierta manera porque una fundación, aunque se llame la FE, actúa dentro del hospital, puede gestionar los ensayos clínicos, la investigación, etc. Bueno, esto que es, digamos, un documento de actuación esencial, que se suscribió muy al principio, 2002-2003, recogió también ese tipo de posibilidades y os voy a enseñar cómo. Y de alguna manera nos sentimos obligados a lo que he comentado antes. Si la ley de la ciencia permite esa rendija, tenemos una obligación moral de facilitar que esa posibilidad cristalice en nuestro seno. Así que esos han sido un poco los tres
elementos que nos han movido a la hora de negociar con la Administración o con nuestros propios órganos. Fijaros cómo se pueden escribir las cosas. Yo le di muchas vueltas a esto para convertir una posibilidad en darle la vuelta. Nuestros estatutos dicen que el Instituto viene obligado, no que podrá, viene obligado a velar para que los derechos de propiedad que se derivasen de la investigación y el conocimiento sean convenientemente protegidos de acuerdo con la ley y promoverá su explotación. Lo que os cuento aquí ha sido publicado 2 veces en el Diario Oficial, es decir, una vez, una renovación y otra renovación. Por tanto, estamos dando una sensación de que no, cuando se me argumenta, no es potestativo, vengo obligado. Dice además que para ello no podrá, deberá adoptar las iniciativas pertinentes, impulsar los trámites legales y acuerdos con terceros que fueran necesarios para fomentar la explotación de los resultados de la I+D+I biomédica y su retorno. Y tercero, incide en otro momento, mediante las fórmulas más adecuadas, y cita algunas de ellas, patentes, acuerdos de desarrollo con empresas, joint ventures, spin-offs, etc. Entonces, de alguna manera, con ese tipo de razonamiento que aparece en el preámbulo, y dando ese sutil cambio de que en lugar de poder, vendré obligado a, digamos que los principios, el hacerlo lo aceptamos como tal, y lo que discutimos en algún momento es quizás la letra pequeña de exactamente cómo se puede llevar eso a la práctica. Por tanto, hemos dado pasos importantes y hemos adoptado distintas fórmulas que las voy a mencionar de forma muy rápida para que después tengamos tiempo para discusiones. Serían como las 4 fórmulas que en este momento nosotros tenemos en vigor. Hay una situación cuando tenemos un grupo incipiente que tiene una función, tiene una técnica, una metodología que la puede de alguna forma vender, comercializar, pero no está maduro como para dar un salto determinado. Nosotros les hacemos funcionar internamente como cuasi empresas y ahora lo hablaremos. Después está la propia creación de spin-off en los términos más o menos que os he estado comentando. Pero las fórmulas son más amplias porque nos permite de alguna manera participar en empresas establecidas, porque aportamos a ellas quizás conocimiento, quizás patente, quizás know-how, y de alguna manera nos ofrecen la posibilidad de participación. O en otros casos son joint ventures que tienen a su vez compensaciones con participaciones a futuro. De manera que este es un poco el escenario y el grado de dependencia que tienen respecto a instituto, lo que os estoy comentando. La cuasi empresa está dentro, no tiene personalidad jurídica propia, lo comentaremos. La spin-off las participamos siempre. Las joint ventures las hacemos a través del instituto, cuando es el investigador el que participa, y cuando se hace de una participación en una existencia, también es a través del instituto, el investigador a través del instituto, quien toma esas participaciones o ese valor que se le ofrece. Y un poco las ventajas e inconvenientes. El funcionamiento interno como cuasi empresa nos ha venido bien. Es una especie, me atrevería a decir, como prueba de simulador de vuelo. Es decir, les hacemos funcionar como si fueran. Les hacemos llevar una contabilidad como si fueran. Les hacemos adoptar una pequeña estructura como si fueran. Pero ni tienen personalidad jurídica porque no se han constituido, ni responsabilidad fiscal porque, digamos, las cuentas finalmente, aunque estén en una cajita aparte, se consolidan con la contabilidad general. Pero es una manera de acostumbrarse a funcionar, darte cuenta de cómo van a ser las cosas para que el salto, digamos, cuando lo quieras dar, no descubras con tu propia inversión el error tan típico de que tú quieres ser un poco Juan Palomo, tú quieres ser el investigador, quieres ser el CEO, quieres ser el comercial y quieres hacerlo todo. Por lo tanto, es una fórmula que ofrecemos y así tendremos unas 6-7 en este momento que funcionan en esta situación de fase intermedia con la expectativa de que puedan de alguna forma saltar. Por tanto, ventajas es que se trata generalmente de prestación de servicios o conocimiento o asesoría a terceros, que se hace a través del instituto. El investigador asume el riesgo y la gestión científica del servicio. Los inconvenientes es que no resuelve la problemática de la facturación interna, como os he dicho, no es una contabilidad aparte, aunque la tengamos así, y se corre el riesgo de adormecerse. Es una situación cómoda, aunque la voluntad fue de dar el salto, finalmente no darlas. El riesgo es relativamente poco. Para la institución basta con que uno aplique las normas de contabilidad como Dios manda, no tiene mayor. Y lo que puede ocurrir es que el investigador acabe sacrificando horas o sacrificando esfuerzo por su parte
pero digamos la base o el riesgo de monetario es relativamente pequeño. En el caso de una spin-off que nosotros hemos fomentado, pues generalmente suele ser en torno al conocimiento generado por el investigador bajo alguna de las fórmulas, es decir, siempre con una responsabilidad limitada, casi siempre una sociedad, una SL, que requiere una pequeña inversión relativamente escasa y que es el punto de arranque. No voy a hablar de ella porque la conocéis muy bien. Ahora, adoptamos otro tipo, o estamos abiertos a otro tipo de fórmulas que también tienen el punto de común de la implicación en la empresa, que es la participación en una empresa existente. Hay veces que es muy difícil decir qué vale lo mío. Todos estamos de acuerdo que si se vende lo que se tiene que vender, después de haber sido aprobado, demostrada su eficacia, fijado un precio por la administración y teniendo una red comercial excelente, estamos de acuerdo lo que aquello podría valer y por lo tanto la parte que te podrían aportar. Pero es muy complicado eso hacerlo al principio. Por lo tanto, cuando tú presionas para decir usted me tiene que dar un upfront de esta cantidad y después la otra y tal, Luis lo ha dicho muy bien, oiga, si usted me pide 1 millón de euros que tengo que destinarle a pagar sus derechos, su protección del conocimiento y no los puede dedicar al desarrollo, mal vamos, sobre todo si la empresa es de tipo pequeña. Y la grande no se mete en esos berenjenales, prefiere pagar más cuando la prueba de concepto es absolutamente clara, cuando llega a fases clínicas. Por lo tanto, una opción es decir, bueno, dame en futuro o participación bajo la forma de los beneficios bajo la forma de royalties o eventualmente participaciones, porque tu empresa, que es monoproducto, básicamente es este valor, si esto sale bien, valdrá más. Por lo tanto, me puedes pagar de otra forma diferente. Eso es más cómodo también para la empresa y eso también lo hemos hecho nosotros. Aceptar como pago participaciones en esa empresa, que si sale bien, será que las participaciones valen más y si no sale tan bien, pues habrás asumido el riesgo. Por tanto, tú, si la empresa es existente previa, ha venido a ti con una idea, pues tienes evidentemente el paraguas de la marca, la experiencia, la red comercial, es decir, no te has de meter en una aventura que para ti es complicada, el instituto no siempre tiene toda la gente, no tiene los brokers adecuados, no tiene la capacidad de vender aquello, por lo tanto tú te asocias con alguien, el riesgo para el que se asocia contigo es pequeño, porque te va a pagar a valor futuro, por ejemplo, en el caso de participaciones, como podían ser las otras, y en definitiva lo que hacemos es analizar con cuidado si aquello es realmente el justiprecio o no el justiprecio, saber en qué medida nuestra inversión es en cash, es monetaria o es in kind, es decir, en recursos propios, y por lo tanto qué trastorno eso o quebranto económico pudiera llegar a originar a la institución de la cual dependemos. Si se salvaguardan bien esas fronteras, una inversión fallida no es igual a un quebranto económico. Y por lo tanto creo que uno se puede acercar legalmente y éticamente a este tipo de colaboraciones para poderlo hacer. Yo creo que, como os decía antes, hemos hecho, y con ello estoy terminando ya, un esfuerzo en apostar y en cierta manera arriesgarnos, y quizás porque con relación a la Comunidad Valenciana somos, digamos, poco los que hemos estado abriendo el frente en muchos de estos aspectos, y que por lo tanto el terreno en cierta manera es virgen, en cierta manera no está acotado, no hay señales de prohibido en algunos de los aspectos, es más bien desconocimiento, pero hemos hecho, como os decía, salvaguardando la interpretación de la ley y tomando nosotros mismos todas las prevenciones que han hecho falta, pues hemos hecho un esfuerzo importante. Y aquí os pongo unos pocos ejemplos para que veáis los distintos modelos de participación. Aquí os he puesto una gráfica del grado de participación en el capital que tenemos en algunas de ellas. El primer grupo que tenéis aquí, donde está Aplicacel, Kipin, Bionos y Human Life, sería el modelo clásico. Estamos alrededor del 5% o algo menos. Son empresas surgidas de los investigadores y Human Life no fue el caso, fue una empresa venida, con la cual pactamos que como resultado de estar con nosotros y del valor que le aportaríamos debería compensarnos con esta parte del capital, y las demás son, de cierta manera, la estructura clásica. Un investigador con una idea pone algo en marcha, nosotros le facilitamos su compatibilidad al poder ser declarada spin-off de la institución porque tomamos capital en ella. La siguiente es uno de estos casos más importantes, es decir, tenemos un 40%, es una empresa de software inteligente para gestión hospitalaria, para este tipo de desarrollos, donde la aportación, el valor que nosotros aportamos o conferimos al producto es considerable. Es decir, un software de gestión hospitalaria no es lo mismo que esté rodando en un hospital de la señorita Pepis
o que esté rodando un hospital como el nuestro, que se convierta en un escaparate de funcionamiento normal. Por tanto, conscientes del tema, el valor tiene que ser mayor. Y por lo tanto, aquí sí que estamos, por ejemplo, en el Consejo de Administración, y sí que participamos, y sí que tomamos decisiones, con ciertas prevenciones. Sería prolijo un poco que entrara en detalle de cómo se están adoptando. Pero de alguna manera sí, porque el valor que aportamos es muy importante. La otra empresa, el otro socio, es una empresa puramente de software. En esta zona del 40 al 90 es un tanto complicada. Porque o es tuya, que es el caso de Adbios, 100% tuya, o estás en una frontera que se llama, al pasar el 50%, con la reglamentación y con la ley actual, siendo como somos fundaciones del sector público, esa empresa deviene en empresa pública, cuando tú tienes más del 51%. Y mencionar hoy en día la creación de una empresa pública es mencionar la soga en la casa del ahorcado, es decir, no se puede en este momento. Hace falta, da igual mirar a qué autonomía, permisos de muchos tipos que hacen en este momento imposible. Es decir, la maldición que ha caído sobre la empresa pública como consecuencia de las corruptelas habidas en estos tiempos pasados hacen, digamos, este terreno enormemente importante. De manera que incluso cuando, en algún caso, y este podía haber sido el IntelliHealth, que podía haber sido el 51 o el 52, hemos preferido salvaguardarnos, compensarnos de otra manera y mantenernos por debajo de esa frontera que marca lo que es una empresa pública de que no. Y sin embargo, Adbios sí que es una empresa 100% participada, que es la que comercializa todos los servicios analíticos, plataformas, etcétera, que tiene el instituto, con el ánimo de rentabilizarlas, y donde evidentemente es poco sospechoso, puesto que al ser, digamos, participada 100%, su contabilidad consolida con la nuestra y no plantea mayores problemas a la hora de hacerlo. Termino, pues. Queda mucho por hacer, porque no es un terreno balizado, no es un terreno seguro. Los cambios políticos a este tipo de sensibilidad afectan. No es lo mismo quién esté en el gobierno y quién deje de estarlo. Tenéis una circunstancia singular aquí, nosotros la tenemos también allá, y por lo tanto la sensibilidad de quien sea competente en este tipo de materias, sensibilidad de entender lo que es la cooperación público-privada, lo que es entender la generación de beneficios desde un sector público, lo que es entender la frontera de por qué no voy a conseguir rentabilizar mi ciencia para que retorne otra vez y gestionarlo con los instrumentos de una empresa. Todo eso es muy delicado y, por lo tanto, yo preveo situaciones de este tipo, es decir, que cuando estamos cerca, pues te encuentres con una normativa que te vuelvan de alguna manera a cercenar o a acotar. Pero yo creo que lo que hacemos hoy aquí, lo que hemos hecho dentro de REGI, que es la red que agrupa a instituciones como la vuestra y como la mía, sentándonos juntos diciendo cómo podríamos hacer las cosas de una forma sensata todos juntos, ya que somos los primeros que lo vivimos en primera persona, hacer fácil, no diré que después sea muy placentero como estoy contando, porque nunca lo será, pero por lo menos que nuestras energías se dediquen a otro tipo de adrenalina, la que nos ha contado Luis, no la de la amenaza de lo que ayer me aprobaron, hoy no me aprueban, que la autorización para crearla no me llega, que dos no se ponen de acuerdo y me hace mi vida enormemente complicada. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, José Vicente. Bueno, como se ha anunciado antes, nos faltaría un tercer ponente y vamos a aprovechar para tener un tiempo extra de preguntas a la mesa. Vamos a ir alternando las preguntas de las personas asistentes en la sala con las que nos puedan llegar a través de las personas que están visualizando por streaming. Sí. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Marco Pugliese, he sido bioemprendedor, he creado también spin-off y entonces, bueno, con Luis también nos conocemos desde hace años, entonces he sufrido y disfrutado de sus historias, de sus... bueno, la de la abuela ya la conocía. Cuando la escuché por primera vez no estaba de acuerdo y se lo dije, o sea, Luis, esto de la abuela no me acaba de... Y en realidad, bueno, aquí tengo un perfil, digamos, científico, entonces en realidad después, con los años me he dado cuenta que sí, que tenemos que hablar como si estuviéramos hablando con las abuelas, y porque, por ejemplo, durante el recorrido, digamos, de la empresa con los inversores son abuelas, porque si no le explicas de forma muy sencilla las cosas no entienden, ¿no? La del huevo y de la gallina y del cerdo y del huevo, el bacon también la conocía ya. Entonces yo en este caso he sido cerdo
he sido Bacon en este ejemplo. Entonces sí que me he comprometido, y también es verdad también que la empresa que hemos creado no ha llegado a un final feliz, pero hemos hecho un recorrido muy amplio, en el sentido, hemos llegado hasta fase clínica, y no fase clínica 1, fase clínica 2, entonces ahí después ha fallado por tema de eficacia, ¿no? Pero después hay una tercera historia que Luis me gustaría que contara, que es aquella del cerdo que canta, ¿no? Que siempre la cuenta, y yo, bueno, siempre la relaciono con el tema de la I+D, ¿no? En el sentido que probablemente la I+D es fundamental en una empresa de recién creación, de spin-off, pero después es verdad también que la I+D durante el proyecto va cambiando. Entonces yo quiero que Luis, digamos, nos explique un poco, y aparte los científicos, nosotros, antes de ser emprendedores, estamos muy apegados a nuestra, digamos, nuestra I+D, ¿no? Que nos explique un poco si el cerdo tiene que cantar como Bustamante o tiene que cantar como Pavarotti, ¿no? Entonces esto es un poco la pregunta, que un poco, porque a veces yo me he encontrado durante el proyecto que muchos científicos estaban apegados a su I+D, que probablemente no era en aquel momento tan necesario, o era necesario un I+D diferente para aquel tipo de proyecto, y que a veces explicarlo es difícil, ¿no? Gracias. No, lo voy a intentar hacer corto, ¿eh? Pero la analogía del cerdo que canta se inspira en una conferencia que dio una vez un neurólogo muy famoso, que le criticaban mucho que sacaba conclusiones generales a partir de casos particulares de lesiones cerebrales, y había publicado artículos de mucho impacto en Nature, y había recibido cartas muy críticas en Nature diciendo esto, ¿no? Que extrapolaba demasiado a partir de observaciones particulares. Entonces el tío, delante de una magistral de neuroscience en el 96 en San Diego, casi con focos de colores en plan estrella de rock, soltó lo siguiente, dijo: vamos a ver, si aquí os traigo un cerdo y le pongo a cantar, ¿os vas a ir de la sala indignados porque es un único caso sin significación estadística? ¿O vais a reflexionar a ver qué es lo que tiene ese cerdo que hace que cante? Y es ahí quizás la clave y la diferencia entre lo que es una observación que tiene potencial para crear valor y generar una expectativa, y lo que es el método científico habitual, que consiste en no tener un cerdo, sino tener una piada de cerdos que canten, que sean verdes, fluorescentes, azules, que cuando les quitas el gen dejan de ser verdes y dejan de cantar. Eso es para publicar en Cell. Pero para patentar que un cerdo ha cantado, solo necesitas un cerdo que haya cantado una vez. Y eso es lo que crea valor desde el punto de vista de generación de conocimiento. Entonces yo creo que la reflexión de Marco, a partir de su propia experiencia y de la nuestra también, es que como científicos tenemos la tentación de abundar en los aspectos mecanísticos, pero los aspectos mecanísticos están bien hasta que dejan de estar bien, dejan de estar en el camino crítico. Llega un momento que por mucha mejor ciencia que tú hagas respecto de un avance en el conocimiento, no añades valor al proyecto en el sentido de lo que necesita el proyecto. Quizá vale la pena darle más esfuerzo a irte a una fábrica y hacer un escalado industrial de aquello, a ver si es viable desde el punto de vista industrial, que no hacer el cuarto experimento con ratones transgénicos triple mutantes, que lo único que va a hacer te va a dar una pista adicional. Entonces, creo que por ahí va la cosa, y eso es una cosa también a tener en cuenta cuando el paradigma del científico emprendedor, los proyectos nosotros que vemos en general son proyectos que incluso por desconocimiento de cuál es el camino crítico y el vector de generación de valor, digamos que no se ordenan bien las prioridades. Se tiende siempre a ordenar antes el aspecto mecanístico. Quiero saber más porque es lo natural, el científico quiere saber más. Hay veces que para explicar la historia del cerdo que canta solo necesitas un cerdo que haya cantado. Y ya tienes tu historia. A partir de aquí hazlo volar. Y para hacerlo volar hay que quizá llevarlo a un túnel de viento, ¿no? Y normalmente el túnel de viento está fuera de la institución. Eso es un poco la idea detrás de lo que decía. Que contesto más o menos. Muy bien. A través del chat hay una pregunta de Ana Riera, del Instituto Gregorio Marañón, y pregunta: ¿qué papel consideráis que debe tener una UAI en el proceso de emprendimiento vía spin-off? Y sobre todo, ¿qué papel no debe tener una UAI en este proceso? Una unidad de innovación. Bueno, se refiere fundamentalmente
a unidades de innovación de las que de alguna forma están estructuradas dentro de, en este caso, los institutos o los hospitales y claro, en fin, y que además Gregorio Marañón, precisamente, que es un hospital con mucha solera en este aspecto y que ha sido un poco el núcleo de partida y temas, entre otras cosas. A ver, yo creo que tiene que haber una institución de ese estilo, tiene que haberlo porque bien organizadas las cosas te tiene que facilitar muchísimo la labor. O sea, el salto, es decir, no puedes aprender a trompicones tú solo abriendo a machetazos el camino cada vez. Sé que entre mucha gente las experiencias vividas según qué otri o según qué no otri o según qué innovación pues son muy dispares. Yo, si tengo que ser crítico, diría que a veces, en ocasiones, la gente que está en estas instituciones, pues bueno, conocen la teoría y no tanto la praxis, y que a veces un poco el acompañamiento pues no es lo fluido, lo ágil, lo sagaz, por llamarle de alguna manera, que uno desearía. Eso se solventaría, es decir, buscando personal cualificado y adecuado en ese tipo de instituciones. Por lo tanto, como principio me parece correcto, porque te facilitan la labor. Segundo, si nuestra escuchante iba en el sentido de que su experiencia no ha sido particularmente buena, pues en ocasiones lo que ocurre es este tipo de cosas, ¿no? Sí, te hacen los papeles, pero no la siguiente parte. Mi opinión es que facilita la labor, que debería ser mucho más profesional, debería ser mucho más competente. Pero sé que es mucho pedir, porque yo, que estoy tratando de hacer exactamente lo mismo desde una institución como la mía, sé lo complejo que es rodearte de gente capaz, que den y que estén por encima de ese paso y que sean capaces de acompañar, porque además, y no quiero mirar, en cuanto descrestan un poco más de lo normal, te levantan la novia o el novio sin ningún miramiento. Ese es el gran problema. Y desgraciadamente ni podemos pagar los salarios ni la capacidad de retención más allá de la ilusión. O sea que, en fin. Pero si me permites también añadir algo desde la perspectiva de quien compra. Para nosotros, sistemáticamente, nuestro interlocutor son las unidades de innovación. Y yo creo que el rol fundamental, que ya no hace falta que seas un gran experto en industria biomédica o farmacéutica, hace falta que seas una persona que tenga sentido común. Digamos, desde fuera, lo que hace falta es alguien que conozca perfectamente quién es quién dentro de la institución. Esa labor de prospección, de saber quién está por la labor y quién no. ¿Quién puede tener algo que no es consciente de que pueda ser transformado en algo de valor? Y te digo, oye, ves a ver a este que quizá tenga algo que te pueda interesar. Esa capacidad de asociación del mundo exterior con el mundo interior, que pasa no tanto por saber de qué va la tecnología, sino de conocer a las personas, que eso no depende de ser un gran profesional de industria farmacéutica, eso depende de ser una buena persona, una persona con empatía, una persona con capacidad de relación. Eso, para mí, es uno de los... Esa capacidad de prospección interna debería ser una de las funciones principales de las unidades de innovación. No sé si estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es decir, la experiencia, en el fondo, es decir, este tipo de medidas que las hemos adoptado, digamos, un poco intuitivamente, no conscientemente, subrayo totalmente la idea, han sido de las más gratificantes. Es decir, hay un momento que realmente los essentials los tienes que manejar bien. Pero quizás lo más importante de todo, que no sé cómo se logra eso, es el que tienen las personas que tienen una visión global sobre el colectivo que tienes, no ya lo que saben, sino la actitud de aquellos que la saben, su predisposición a colaborar, sus ganas de colaborar. Nosotros hemos puesto en marcha una iniciativa un tanto singular que se basa fundamentalmente en eso, es decir, son, digamos, proyectos de inversión a alto riesgo y donde la figura del investigador que quiere asumir el riesgo es absolutamente determinante. Por lo tanto, el saber casar el que viene, el que busca un interlocutor único, quiero que me ayude a resolver el problema, no se preocupe que yo me encargo, y saber conocer muy bien el equipo que tienes, las personas que están, creo que es fundamental también, ¿no? Si me permites, José, que me viene fantástico, es una experiencia de hace 4 meses, se nos cae un centro para un ensayo clínico que para nosotros es muy importante. Llamo a Silvia del equipo de José, de la unidad de innovación. José, Silvia, tengo este problema, ¿tienes alguien en el hospital que me pueda resolver este problema? 3 semanas después tenía el problema resuelto. ¿Por qué? Porque Silvia sabía quién me podía resolver el problema. Eso es lo que yo le pediría desde fuera a una unidad de innovación. Habéis hablado de la profesionalidad de la gente cuando acompaña un proyecto de spin-off, pero
En cuanto a aludir a variables, ¿cuál es la variable que tendría más peso sobre las que te voy a decir? La profesionalidad, la cultura del hospital o del centro de investigación y la normativa que hay detrás de la creación de empresa. Descartamos la investigación porque damos, por supuesto, que los resultados son buenos y susceptibles de ser valorizados a través de la spin-off. Pero estas tres variables son las que son. ¿Hay alguna otra? Y sobre estas, ¿qué es lo que pesaría más en esa experiencia? Raquel, me lo pones fácil, las tres, o sea, debidamente un coupage adecuado de las tres. Es que es imprescindible conocer el entorno, saber cómo dirigirte, es decir, cómo enfocar tanto del estamento directivo a los propios investigadores, una aceptación por parte de ellos, lo cual significa saberte desenvolver muy bien en el entorno, conocer las pequeñas debilidades humanas y flaquezas de cada uno del personal para entrar exactamente a acometer, los que sois más marinos, el ángulo exactamente con el cual tenéis que acometer el viento y la vela, o sea, es exactamente así. Y después la legislación. La legislación, la legislación de una forma, me atrevo a decir, no me malinterpretéis, creativa, no tanto el pongo pegas luego existo, que es muchas veces de las cosas que nos encontramos con los servicios jurídicos, sino vamos a ver cómo podemos de alguna manera, sin conculcar principios, buscar soluciones, ¿no? Porque poner pegas es relativamente sencillo. Yo debo decirte que nos ha ayudado mucho más la reflexión de gente que le han estado dando vueltas para encontrar, digamos, un poco el encaje, y después se le ha pedido a algún técnico, danos forma o dale forma, que me hayan venido con una solución desde el principio. Por lo tanto, Raquel, las tres cosas, no sé cómo decirte, casi one woman, one man orquesta, o sea, hace falta un poco de todo y un poco actuar, y por eso no es tan fácil encontrar personas así. Silvia, de la que me comentabas, pues en cierta manera conoce los tres tipos de aspectos, o al menos sabe en qué momento tener que recurrir a cada uno de los aspectos fundamentales. No es fácil, ¿no? No, y son las tres por una sencilla razón. El marco normativo siempre es interpretable. Si tienes cultura, lo interpretas como lo interpretáis en la fe, de una manera de dónde están los vericuetos por los cuales puedo yo engancharme. Si no tienes cultura, no lo haces. No lo haces y adoptas, peor, actitudes defensivas, que naturalmente son inmovilistas. La respuesta, señores, no sé si ha sido la cultura, porque podemos tener buenos profesionales, pero si políticamente no se entiende la innovación de las instituciones, de la que... Sí, que además tiene que ser una cosa top-down, ¿no? Es incorrecta en todo el marco nacional, con lo cual o haces como lo que puedas, o nunca vamos a creer en ti. Está claro. Está claro. Sí, eso. Hola, buenas tardes. Gracias por las charlas que han sido muy amenas e informativas. Yo soy Salva Agustín y soy médico del Hospital Investigador del VIR. Y yo voy haciendo la misma pregunta más o menos en todas las sesiones de este curso. Los médicos investigadores del sistema de salud que tenemos nos vemos obligados para nuestra supervivencia a publicar, tal y como está montado el sistema para que progrese una carrera investigadora de un médico en este país, se ve obligado necesariamente a publicar. Habéis explicado perfectamente bien, y es una cosa que ya los que tenemos experiencia directa o indirecta sabemos, que poner en marcha un spin-off y desarrollar un proyecto de innovación requiere una cantidad de energía y tiempo muy, muy importante. Y esto a veces es incompatible con publicar al nivel que progresivamente se te va exigiendo. Cuando eres más joven se te permite publicar menos, pero conforme vas tu carrera se va desarrollando, el nivel de exigencia va aumentando mucho. Esto en cierta medida muchos de nosotros, sobre todo los que no somos estatutarios, etcétera, lo vivimos como una manera de desincentivar la innovación estructuralmente. Y entonces yo creo que habéis apuntado un poco en este sentido con la metáfora de los huevos y el bacon y el cerdo y la gallina, pero también desde la perspectiva de... Me podéis contestar los dos, pero también me interesaría saber la perspectiva desde un instituto de investigación sanitaria, este dilema, porque realmente es un dilema, a qué hemos de dedicar nuestra energía y nuestro tiempo los que tenemos interés y ganas de desarrollar proyectos más puramente científicos y proyectos de innovación. ¿Cuál es vuestro consejo, cuál es vuestra visión para no quemarnos ni en un sitio ni en otro? ¿Se entiende la pregunta? Sí, bueno, yo al menos creo que, no sé si porque te he leído entre líneas, pero me siento reflejado porque exactamente ese tipo de problemas nos plantea la gente.
Empezaré por lo más básico. No lo puedes hacer todo. O sea, no puedes publicar en JAMA o no puedes publicar no sé cuál es tu especialidad, en la revista que sea. O sea, no puedes hacer eso y al mismo tiempo estar concibiendo y al mismo tiempo viendo tus enfermos y es que te toca verlos. O sea, es imposible. Por lo tanto, el primer punto, nosotros no le pedimos a los individuos, a los investigadores que lo hagan, sino en una estructura algo mayor que nos dimos en el instituto, que es lo que llamamos grupos acreditados de investigación. Todo el mundo está asociado y agrupado, lo quieran o no lo quieran, en una superestructura que trasvasa el servicio. No hay grupos acreditados que sean mimetización de servicios, sino que son de problemas. Por lo tanto, el tamaño de entrada es más grande. Y es al grupo al que le pedimos ese tipo de actividad. Es decir, bueno, ya que lo haces, ya que publicas, por lo tanto va a haber un reparto de funciones, acompaña parte de tus hallazgos para que esa traslación sea más fácil. A veces simplemente es un cambio en una guía clínica, pero en otras ocasiones es un posible dispositivo o una posible segunda indicación o 1000 cosas más. Por lo tanto, ese tipo de cultura la creamos no a título individual, sino el pequeño colectivo. Es decir, ese grupo acreditado al que cuando hacemos la valoración interna, es decir, para saber si siguen estando acreditados o no, transcurridos 5 años, les pedimos pues toda una serie de pruebas como en el Decaldón, no solamente claro que hay que publicar, y el índice H, el factor de impacto y el primer cuartil, es decir, por qué es lo que nos pide el Carlos III. Pero ya el Carlos III también nos está pidiendo lo otro. Por lo tanto, esa acción que puede ser complicada en una persona singular de tener lo que hacer, ya no tiene por qué serlo en el propio grupo. A veces es el propio grupo el que toma la decisión de que alguien canalice ese tipo de cosas de las que se benefician los demás y no necesariamente el propio investigador. Por lo tanto, les vamos educando a que cada uno de los grupos tengan esa persona que financian ellos para que de alguna forma haga una especie de trabajo previo antes de irse a las unidades de innovación y de alguna manera ser el interlocutor válido. Por lo tanto, objetivo, ¿tenemos que hacerlo? Yo creo que sí, porque no se pueden dejar las cosas a medio acompañar. Creo que sí. Porque más si eres médico y quieres ver que tus enfermos se beneficien, no basta con que los tuyos digo, los de tu consulta, por llamarlo de una forma gráfica, se beneficien, sino todos. Por lo tanto, eso de alguna forma hay que hacerlo con cierto esfuerzo. ¿Lo tienes que hacer tú? Es decir, tocar todos los instrumentos al mismo tiempo, no necesariamente. Porque no todo el mundo tampoco está dotado para lo mismo. Lo que sí que es verdad es que lo hemos ofrecido dentro de la política general del instituto como una posible salida. Los que no son estatutarios, no tienen una plaza asistencial o están contratados por el instituto y dependientes de la Ramón y Cajal o la Miguel Servet, hay veces que su futuro tiene sus altibajos. Por lo tanto, una posibilidad de que esa vía o esa carrera científica no se acabe frustrando porque el centro o el hospital o quien sea no te termina contratando, lo enfocamos también como una posibilidad de realizarse de otra manera. En ese caso sí que tienes que dejar de ser cerdo y convertirte en bacon. Es decir, ese salto entonces en esas condiciones. Así es como lo tratamos de compaginar. Hola, soy Simón Bars, el director del Centro de Nanomedicina del BIR. Gracias por venir. La verdad es que vuestras aportaciones me parecen muy interesantes, nos conocemos de hace tiempo, o sea que tengo algunos comentarios, un par, básicamente. Uno de ellos es que, bajo mi punto de vista, para mí no tiene mucho sentido involucrarme en una compañía si realmente no es una spin-off, es decir, si no está participado por la institución, básicamente por las incompatibilidades que de otra forma tiene el sistema público y porque eso implicaría dejarte muy, muy al margen de una forma a ser, ya no diría gallina, ya ser menos que eso en esa compañía, y eso a mí, por ejemplo, no me interesa, no lo haría nunca. Pero eso implica, por supuesto, la implicación de la institución, implica tener participaciones, implica tener claro cuál es la decisión, si entrar en el Consejo de Administración es sencillamente ser un accionista. Una pregunta clave que y nos hemos encontrado en el pasado con cosas de este tipo es que cuando la compañía tiene cierta edad necesita inversores, necesita inversión. La participación de la empresa pública, perdón, de la institución pública en la compañía no está bien vista por muchos inversores, por los problemas que ya sabemos que puede tener a nivel, aunque hayan pactos de socios, es igual, pero puede tener problemas luego de muchos tipos, ¿no? Y eso es una dificultad. Quería preguntarte qué experiencia has tenido en esto, en ese sentido. Y si sigues recomendando el que la empresa pública, perdón, el que la institución pública no esté en el Consejo de Administración, que a mí me parece que es la decisión más acertada. Quiero saber si para ti también lo es.
La segunda, hay un tema clave para nosotros como investigadores, y es que tenemos dos vías básicas de llegar a explotar nuestro conocimiento. Uno de ellos es el más sencillo, que es sencillamente que la institución haga su camino, patente, valorice y licencie en su momento, y eso es un camino relativamente cómodo para nosotros, quizá para la institución menos, porque tiene que poner mucho más esfuerzo. El segundo es, no, vamos a meterlo en una compañía, vamos a meter un spin-off, porque eso implica, bueno, pues tiene ciertas ventajas, y muchísimos inconvenientes, entre ellos pues gastos estructurales, orgánicos, etcétera, que de otra forma no tienes. Una pregunta clave es ¿cuándo hacer esto? ¿Cuándo hacer esto? Hemos hundido spin-offs por salir demasiado temprano, por ejemplo. Y luego, sabéis que tenemos un recorrido, hay que valorizar, necesitas dinero. En este país no hay tanto, y si no se llega hasta cierto punto no entra la inversión fuerte, especialmente si uno trabaja con medicamentos o con fármacos. Si no, es más sencillo, Pero si hay que ir a ensayos clínicos es muchísimo más complicado. Por lo tanto, una pregunta es ¿cuándo hacer esto? La intuición te dice que lo bueno es hacer esto lo más tarde posible y valorizar lo máximo en la institución. Y eso me lleva a otra cosa, que es cuando proteger. Si protegemos demasiado temprano, la institución nos da unos plazos muy concretos y muy estrictos para llegar a ese punto de valorización. ¿Por qué? Porque básicamente no van a pagar fases nacionales, que es una reivindicación que siempre tenemos sobre la mesa. Hay que arriesgarse en ese sentido, porque si no, valorizar es muy difícil. Por tanto, opiniones. Gracias. Pues que yo tengo memoria de pez y me quedo con lo último, que es lo más fácil para mí de contestar. Cuanto más tarde, mejor, pero aquí entras en el conflicto que apuntabas antes, desde otro punto de vista, que es el conflicto entre publicar y patentar, ¿no? Entonces, si tienes claro que tu horizonte es creación de un spin-off, tendrás que renunciar al hecho de publicar si tu opción estratégica es proteger aquello lo más tarde posible, que desde el punto de vista de criterio de gestión empresarial es la opción más lógica, porque todavía no sabes si vale la pena o no y tienes que patentar. Además, cuanto más tarde patentes, más fácil es hacer lo que yo decía antes de patentar lo que quieres obtener, no lo que has obtenido, que es lo que es importante. Pero entras en conflicto con lo que apuntabas tú, que va en contra de tu carrera profesional. Entonces, si quieres mantener la ambigüedad permanente de quiero seguir siendo científico, pero por las dudas quiero hacer un spin-off, moverte entre dos aguas, siempre, por lo menos en el campo de la patente y la publicación, vas a encontrar esto, ¿no? Las otras cosas que tú tienes mucha más memoria que yo. Bueno, tengo, en fin, creo que has dado en el clavo en toda una serie de puntos que son de verdad importantes. Mi contestación es que no hay síes absolutos y no absolutos. Por lo tanto, a la primera pregunta, es decir, ¿debe el investigador tomar y participar en la empresa? La respuesta es no. Pero si las cosas salen bien, 15 años después me sabría muy mal que se cabreara. Por lo tanto, tenemos algún tipo de fórmulas en el cual, bajo, vamos a llamarlo para que nos entendamos, derechos reservados, aunque el tenedor de esos derechos sea la institución, tiene opción el investigador en un momento determinado, si las cosas salen bien, y esto tiene connotaciones fiscales y patrimoniales y muchas, a beneficiarse de un esfuerzo si las cosas salieron. De nuevo vuelvo a repetir, creatividad. Segundo, ¿debe participar o no participar? Pues case by case. Es decir, hay casos donde igual me podrían decir, pues como ahora me dicen, nene caca, esto de lo privado que ahora no toca y no se está viendo muy bien la colaboración pública-privada, lo contrario. ¿Cómo es posible que tú hayas vendido cuando en realidad, o sea, te la pueden dar por los dos lados? Por lo tanto, due diligence hechas profesionalmente, bien claras, y en un momento determinado decir, oiga, si lo que yo aporto, era el caso, por ejemplo, de este software, decir, oiga, el software, ¿en qué medida lo que está ocurriendo es idea plasmada en sentencias del programa y rodaje? Pues bueno, cuando hicimos el análisis dijimos, es que el rodaje vale una cosa, es que la idea en el fondo es nuestra, el que conoce cómo se gestiona una sala de urgencias y cómo se gestiona la sala somos nosotros, y los demás son muy buenos programadores y tienen una buena red comercial. Por lo tanto, llegamos a un acuerdo de decir, es que yo no debo quedarme con un 5% cuando en realidad estoy aportando una barbaridad. Por lo tanto, a eso le llamamos nosotros partenariado estratégico, es decir, somos unos socios que miran con lupa, que analizan con lupa, que velan por el derecho del investigador, en este caso el que fue el cerebro de un poco de esta idea de software, y que tomamos de alguna forma las medidas, digamos, prudentes para que esta situación, pero claro que de alguna forma no tienes que hacer dejación de tus derechos. A ver, claro que eres responsable si estás en el Consejo de Administración, pero bueno, lo que no puedes es dejar a cualquiera que vaya ahí y que diga yo firmaba sin saber lo que estaba. Eso me lleva a otro tipo de cosas.
¿Qué hacer? Yo ya me encuentro en esa situación, es decir, cuando ya tienes participaciones en más de una y una actividad, esto no lo puede llevar cualquier aficionado, ni yo ni cualquiera de vosotros en nuestros ratos libres. Hace falta otro tipo de perfil que con unas instrucciones muy claras, consultando, ayude de alguna forma a modular. Tercero, yo creo que las cosas hay que venderlas cuando están maduras, no pronto, porque todos sabemos muy bien cuál es la situación y porque pierdes un valor potencial enorme y porque, a ver, Simón, no olvides que muchas de las cosas nosotros somos los que estamos viendo en primera línea si aquello va a funcionar o no va a funcionar, qué partido tiene. Tenemos la opción de redefinir el producto, más incluso que la empresa que ha venido. Mira, para esto no, pero si lo aplicáramos para esto tenía mucho más interés. ¿Cómo renunciar a ese tipo de cosas? ¿Cómo no participar, digamos, en ese potencial beneficio? A ver, no lo tenemos fácil porque parece que esto, no sé, creo que estamos hoy más entre amigos y, digamos, convencidos del tema, pero no siempre es así, ¿eh? Por lo tanto, a veces el interlocutor lo ve de una manera como una especie de antítesis entre lo público y lo privado. Yo digo que las cosas hay que gestionarlas como algunos privados lo hacen, que es con eficiencia, y que tenemos que hacerlo y no tenemos que repetir a fórmulas, y que la gran diferencia consiste en que en ese surplus que generamos, pues que no repartimos dividendos, que lo reinvertimos en la ciencia. ¿Y de eso por qué nos tenemos que avergonzar? ¿Por qué nos tenemos que avergonzar de eso? De nada. Pasa que cuando generas el instrumento, sí que es verdad que la participación de una institución a un inversor le puede llegar a tirar para atrás, sobre todo si la institución tiene que opinar, teniendo en cuenta que los cargos en las instituciones son políticos, que se renuevan cada 4 años y las sensibilidades son diferentes. Esto espanta a cualquier inversor, es cierto. Pero aquí en el fondo de lo que estamos hablando es cómo captura valor el científico que inventa y la institución que ampara al científico que inventa. Y capturar valor puede ser tan sencillo como un contrato privado por el cual a 15 años vista el 10% de los beneficios van a ser para mí. Para eso no necesitas ninguna acción. Y efectivamente es igual. Es decir, que la participación en spin-offs es instrumental en la medida que facilita y estimula al científico emprendedor. Y esto es la ley de la ciencia y es el marco jurídico que tenemos. No puedes tener más del 10% si no es un spin-off. Pero de ahí a pensar que es el único mecanismo posible de captura del valor, que al final es de lo que estamos hablando, incluso a ti como científico que aporta, haces un pacto privado con la empresa o con quien sea. Porque a ti no te interesa tener el 5% de acciones, a ti te interesa tener el 5% de los beneficios que eso tenga. Y lo llamas como lo llames, ¿no? Y consideración fiscal, mucho mejor el pacto privado del 5% de beneficios que otra cosa. Nosotros quizás lo que sí hemos hecho ha sido asumir ese riesgo y que no lo asumiera el investigador. Es decir, ya le faltaba poco, como que le sometieron a inspección de Hacienda al cabo de un cierto tiempo por no sé qué cosa que pasó. Es decir, sí que nos hemos interpuesto, es decir, somos los tenedores y tenemos un pacto con él. Comentaba durante la comida algún caso que seguramente nos planteará algo que sale bien y como consecuencia de una venta que se ha producido, que ha sido satisfactoria, y como consecuencia de las muchas horas que ese investigador destinó a aquello, pues de alguna forma hay que compensarle. Bueno, pues tuvimos la prudencia desde el año 2003-2004 documentar que aquel señor estaba dedicando algo que nominalmente era del instituto, pero que el instituto le daba una especie de opción de compra. Fijaros qué tontería, había un tema de participaciones. Tú no se las puedes regalar por €1, porque entonces al que me empaquetan es a mí. ¿Cómo usted algo que vale en el mercado tanto se lo está regalando? Mire usted, porque nos ha hecho el favor. No, eso no puede ser así. En fin, a veces requiere un poco de arquitectura para hacer las cosas bien, pero, oiga, esta persona dedicó tanto tiempo, tenía una especie de opciones sobre aquello que era lo que yo de esta forma pacté, el rendimiento se ha generado durante todo este tiempo, por lo tanto tributará, faltaría más. De hecho, la retención la tenemos que practicar nosotros, pero es de una forma razonable. Y digamos que el vaivén, la zozobra, la hemos asumido nosotros y no el propio investigador. Esa es un poco, yo creo, la función que los institutos, con un pelín de, no sé si la palabra es audacia, un pelín de, digamos, de ganas, de dar pasos adelante, porque es que si no no van a ocurrir. Tenemos que hacer que las cosas ocurran, ¿no? Makes things to happen, porque si no, no pasarán. La reglamentación siempre va por detrás y de alguna forma, a veces yo hago un poco la siguiente lectura. Está claro que todos hablamos de lo mismo y que hay un espíritu alrededor que quiere que las cosas funcionen, pero se tienen que adaptar. Es decir, de alguna manera tenemos que ir poco a poco empujando. Hay otra pregunta a través del chat. La hace Bárbara de la Vall d'Hebron. Y dice, ¿cuál es el consejo que le darían a un joven investigador que tiene un proyecto de innovación y a por un spin-off con su centro de investigación o con una farmacéutica?
ir a por un spin-off con su centro de investigación o a por una farmacéutica? Si tiene una industria farmacéutica que le quiere coger el proyecto, que no se lo piense 2 minutos. Es que este es el santo grial de lo que estamos haciendo. A ver, no somos conscientes de lo extremadamente difícil que es entrar darle una cosa a una industria farmacéutica. Las industrias farmacéuticas ven miles de tecnologías al año y por muy listo que te creas como investigador, eres uno más de los 18.000 investigadores que hay en todo el mundo haciendo exactamente lo mismo que tú. Y entonces estás en una pila. Y, si no y las empresas farmacéuticas son filtradoras. Si has tenido la fortuna por lo que sea, porque tiene calidad o porque casualmente has llegado en el momento adecuado, conoces las personas adecuadas, ese es el objetivo final. La spin-off no deja de ser un instrumento para llegar a eso. Al final es eso. Es muy poco realista pensar en una spin-off, en el mecanismo de spin-off, en los términos que pensaban o que piensa la gente, digamos, que estudia empresariales en crear negocios. Las spin-offs son instrumentos de transferencia de tecnología destinados a transformar conocimiento en valor para un paciente. Si no te dedicas a hacer negocios, que hay maneras de hacer negocios y son muy, muy lícitas, pero pretender la spin-off para que tus nietos disfruten de los beneficios de la spin-off, eso no es así, no funciona así. Entonces, si el objetivo final es llegar a la industria farmacéutica y tiene una industria farmacéutica que le ha echado el ojo a la tecnología y la puede transferir, es el objetivo último de esto. Ninguna duda. Otra cosa es que le guste individualmente correr la aventura empresarial, pero ahí hay que valorar mucho la motivación individual versus el objetivo último de transferir la tecnología. Como vía de transferencia de conocimiento, sin ninguna duda, la industria farmacéutica. Yo quería preguntar, y no se vale las tres, teniendo en cuenta que las spin-offs se generan para valorizar la tecnología, ¿qué es lo que hay que incentivar? O bueno, como vais a decir las tres opciones, ¿cuál priorizarías más? ¿Incentivar a la creación de más spin-off? ¿Incentivar la creación de más spheres, más empresas que valoricen tecnología? ¿O incentivar la aparición de fondos de valorización para que valoricen los proyectos dentro de la institución? ¿O ninguna de ellas? No, a ver, incentivar la creación de más Spheriums o incentivar la creación de más empresas es como decir aumentar el porcentaje de la población que quiere ser emprendedor. No lo vas a... por mucho que te inventes mecanismos de apoyo y no sé qué, al final la gente que esté preparada y que además tenga ganas, y esto a nivel poblacional va a ser la misma, entonces no vas a lograr por mecanismos por mecanismos instrumentales, no vas a lograr eso, y cuanto más regules es peor, porque más complicado lo vas a tener. La gente que saca este tipo de cosas lo saca porque ha visto una oportunidad de mercado, porque entiende, porque ha hecho una experiencia de éxito y se dedica a esto. Yo creo que la clave de vuelta de todo esto es evidentemente la financiación, es decir, cuanto más recursos aportes al sistema, incluso siendo ineficiente, algo repercute. Entonces, tener estos fondos destinados a programas de valorización, sabiéndolo gestionar bien, porque eso también es otra, yo creo que sería la prioridad, ¿no? Más que generar instrumentos para ayudar a los emprendedores o las empresas, que la verdad es que no queremos que nos ayuden demasiado. Estamos cansados de que la gente genere instrumentos para ayudarnos sin preguntarnos a nosotros si nos sirven o no. Y esto es el pan de cada día, ¿no? Esto es el pan de cada día. El problema de los fondos de valorización es que normalmente no se gestionan demasiado bien, porque falta justamente el equipo que los pueda gestionar bien, ¿no? Yo me inclino también por lo mismo, es decir, y con los hechos lo demuestro, creo que la función de gente como vosotros y lo que tratamos de hacer es de alguna manera, es decir, para asegurar el éxito, para de alguna manera... A ver, volvería un poco a la pregunta de la compañera del chat. Hace 40 años una molécula dibujada sobre un papel, es decir, un paper o incluso antes del paper, te lo compraba, un cabeza de serie. Hoy, cuando hayas llegado a fase clínica, con una cierta evidencia de que aquello funciona, no hay la más mínima esperanza. Entre medio de ese camino, llevarlo uno solo, y nosotros hemos hecho ese tipo de esfuerzo, es decir, es muy duro. Instituciones como la nuestra podían ayudar, porque podían alcanzar ese grado de madurez. Para nosotros no es tan enormemente complicado conseguir que aquello, el dispositivo, lo que sea, haya sido rodado en un entorno clínico real. Por tanto, el potencial que tenemos a un costo relativamente bajo, porque ya lo estamos haciendo, es decir, donde hacéis 400 ensayos clínicos, dime tú qué supondrá hacer 2 o 3 más, sí, el esfuerzo de la persona implicada,
pero no la maquinaria. No es lo mismo vestirlo de una forma, valorizarlo de una manera en la cual podemos contribuir y sacar un rendimiento mucho mayor. Yo me inclino porque esa labor creo que nos competiría mejor que nosotros, seguramente no lo va a hacer nadie. Y cuando venga Esferium o venga cualquiera a decirle, mira, además con su lenguaje, hemos hecho esto, protegido lo que había que proteger, aquí están las evidencias clínicas y a partir de aquí, que es lo que sabemos hacer ahora, te buscamos a ti, para buscar el negocio o el que tome interés de alguna forma. Y después se le vendrá diciendo, bueno, de acuerdo, como queda mucho por recorrer, porque queda mucho por recorrer, vamos de alguna forma a pactar cuáles serán las revenues, el retorno, el mecanismo, y ser abiertos un poco en el diálogo, es decir, llegar a un acuerdo con ellos que también les haga de alguna manera que este negocio al final pueda funcionar razonablemente bien. Yo me inclino más porque tengamos un papel más, o tengan los institutos un papel más activo en ese aspecto. Muy bien, vamos a dar paso a una pregunta más antes de cerrar. Es Silvia, del Instituto de Investigación de la Fe. ¿Es imprescindible para la creación de una spin-off monoproducto que paralelamente el equipo emprendedor tenga un plan de I+D a medio y largo plazo que asegure la viabilidad temporal de la empresa? Es imprescindible para vender, en el sentido de crear empresa, visualizar el camino. El mercado, o sea, el cliente, que en el caso de un spin-off es un capital riesgo, no piensa por ti. El discurso lo tienes que llevar, aunque sea erróneo, pero tienes que llevar un camino. Aunque sea para que sea machacado. Entonces, ¿es imprescindible tener el roadmap dibujado? Sí. ¿Es imprescindible que el roadmap sea lo más próximo a la realidad posible? También, porque si no pierdes credibilidad. ¿Cómo se hace eso? Seguramente no solamente de la mano de recursos internos, sino trabajándolo con gente de fuera. Nosotros en Esferium no tenemos ninguna respuesta a los problemas que nos plantean los desarrollos en los cuales nos metemos. Pero sí que tenemos una buena lista de preguntas. Entonces, cuando encontramos a quien nos responde las preguntas, tenemos ese roadmap. Y ese es el roadmap que nosotros nos creemos y que al final decidimos financiar o no financiar. Ese proceso no es diferente desde el punto de vista de que es un spin-off. No puedes vender ningún proyecto sobre la base de mira qué patente más chula que tengo. Eso no es nada, eso es papel mojado. Mira qué patente que ampara este programa de desarrollo, porque yo con esta patente he visualizado este producto que tiene estas características y para llevarlo lo tengo que industrializar y lo voy a hacer de esta manera, y cuando lo tenga industrializado voy a hacer este programa que he contrastado con una agencia regulatoria que me ha dicho que además si hago esta fase 1 y esta fase 2 con esta población de pacientes voy a llegar a tener algo que genere valor. Pero para eso hace falta un perfil dentro del área de innovación que nuestras unidades de innovación aún no tienen. No, pero tú estás hablando de un fondo de valorización. Entonces, con ese fondo de valorización, en lugar de pagar el proyecto de investigación que hace que el ratón sea verde en lugar de azul, lo que puedes hacer es poner eso sobre la mesa de gente que te pueda explicar el roadmap, que no es diferente de lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros hacemos eso. La tan manida valorización es hacer unas buenas preguntas a gente que te sepa responder las preguntas. No es ser un experto en dar las respuestas. Yo de regulación de ensayos de medicamentos huérfanos no sé absolutamente nada. Y estamos en 3 proyectos de medicamentos huérfanos. Y cada uno es de un padre y una madre. Y en cada uno hemos preguntado cosas a gente diferente. ¿Se puede hacer? Ayer estuvimos justamente con Ana Riera, la primera persona que preguntó aquí, del Gregorio Marañón, reflexionando a ver cómo podíamos taparle los agujeros a la propiedad industrial de un proyecto que puede ser la bomba. Y estuvimos un día entero y le compramos un día entero a un tipo de Muni que es un experto en gestión estratégica de la propiedad intelectual. Ese ejercicio nos ha costado 1.500 euros. Pero de ese ejercicio hemos sacado un roadmap que nos permitirá generar 4 patentes más. 1.500 euros, 4 patentes. Pero es que es eso, es tener un poco la visión de saber a quién preguntarle las cosas. No saber que eres el experto del universo de propiedad industrial. Muy bien, para ir cerrando la mesa redonda, yo quería pediros una reflexión un poco macro, dado que, bueno, a pesar de los años de crisis, España se ha conseguido mantener en un 10º puesto en cuanto a publicaciones científicas y generación de conocimiento. Seguimos en un puesto entre el 30 y el 40 si miramos los índices de innovación. ¿Vosotros creéis que esta situación o esta brecha se puede ir acortando y pueden ser precisamente los hospitales y la investigación sanitaria la que contribuyan a acortarla de una manera destacada, identificable, dado que en principio, y aunque aquí sobre todo nos hemos centrado, sin decirlo, en el Drug Discovery,
en principio las investigaciones y las innovaciones hospitalarias están mucho más cerca del mercado y de la aplicación que cualquier otro sector o área de conocimiento. ¿Empiezas tú? Empieza tú. Qué listo eres. Siempre me sorprendió de José Vicente. Y así haré el papel de bueno, después haré el papel de bueno al final, ¿no? Yo creo que a veces no somos conscientes de lo que sabemos y no somos conscientes de las potencialidades que tenemos. A nivel de tecnología y de generación de conocimiento, me dan igual los rankings de publicaciones. O sea, la generación de conocimiento es una foto plana en la fase en la que estamos y más o menos todo el mundo es igual de bueno o igual de malo, depende de cómo lo mires. Si estoy hablando todo el mundo y meto aquí Harvard, meto Cambridge. Harvard y Cambridge tienen más marketing y son más caros, pero a nivel de calidad de tecnologías no es diferente de lo que nos encontramos por aquí. Lo que sí que es diferencial en los hospitales es el conocimiento del problema. Y conocer el problema es básico para definir el perfil de producto, y definir el perfil de producto es básico para generar qué plan de trabajo tengo que hacer para llegar a ese perfil de producto. Con lo cual, digamos que los hospitales a mí me dan mucha envidia en el sentido de que tienen resuelta la primera pregunta que yo hago cuando veo una tecnología, y es ¿dónde está la necesidad? En los hospitales empieza al revés, por la necesidad. Y lo pueden en mayor o menor intensidad, el dispositivo, el procedimiento o la molécula pequeña que acaba de inventarnos aquí. Pero se parte de la necesidad, y eso es un privilegio que es un crimen no aprovecharlo. Y a mí me parece que no es un tema de momento, es un tema de, yo creo que vamos acumulando. Llevamos en esto, creo que desde el año 2000 podríamos decir que empezamos realmente en serio a trabajar en esto. 20 años no es nada en este mundo. En 20 años, o sea, habrá que evaluar cómo hemos progresado en 20 años. Y creo que estamos progresando de manera exponencial. Y si somos capaces de trasladar lo que está ocurriendo, digamos, en el entorno de fuera, con la gente, y cada vez hay gente que tiene más experiencia y eso, hay referentes, hay gente que ha solventado los problemas. Joder, valorizar en el sentido de poner en valor el enorme privilegio que significa estar al lado de la necesidad. Es fabuloso, para mí es un privilegio. Me lo has puesto fácil, es que yo también lo creo así, a pie juntillas, si no lo estaría haciendo. Es decir, creo que es una ventaja única el tener individuos que en cierta manera conocen el problema, saben de las necesidades, conocen algo que no es poco del sistema sanitario. Es decir, una pregunta tan simple como decir, hombre, ¿qué test más interesante que acorta en no sé cuántas horas la determinación de la comunidad en 2 minutos? Pero inherentemente en el facultativo está la mente de decir, bueno, ya, pero ¿de qué me sirve que se acorte 2 minutos si el proceso de triaje, no sé qué, dura tanto? Por lo tanto, en última instancia, esa reducción en el tiempo no va a suponer una ventaja en cuanto al coste, o no me va a ayudar en el cambio de tratamiento, en la toma de decisión clínica. ¿Vosotros sabéis lo que vale eso? ¿Vosotros sabéis lo que vale eso, sentarse con alguien y decir, mira, no, para eso no, para el otro? Yo sí lo sé, 1.000 euros la hora más o menos, que es lo que me cuesta el coste. Correcto. Entonces, en cierta manera, yo creo que el entorno es singular, es decir, yo creo que hay que saberlo aportar, hay que saberlo de alguna manera aprovechar, ¿no? Y en ese aspecto, y hago bandera y causa, es decir, los hospitales somos los últimos que hemos llegado al tema. Se nos ha reconocido por algo, es decir, a ver, Vallebrón siempre será Vallebrón y la fe quiero que siga siendo la fe y no cabe la menor duda. Yo de las pocas cosas que he dejado escrito es que si me pasa algo que me lleven a mi hospital, ¿no? O sea que lo tengo claro. ¿Por qué? Pues porque es así la atención y la docencia. Pero yo lo uso el símil, es decir, ¿sabéis la cantidad de conocimiento y de actividad intelectual que se iba por la chimenea? Este tipo de unidades pueden ayudar a eso, a darle un poco más de forma, digamos, a acoger, a facilitar, a permitir que este tipo de ideas vean un poco la realidad y de alguna forma reciclar, obtener energía de calor otra vez, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos quedamos con algunos titulares como la creatividad frente a las normas para ir sorteando las dificultades, la comunicación clara con los agentes externos, fundamental para que entiendan el mensaje que lanzamos desde los hospitales, la colaboración intramural y repartir papeles y roles porque no podemos ser hombres orquesta, la motivación en la investigación en salud y dentro de la motivación pues el pensar que en definitiva estamos generando valor para los pacientes y que hay unos cauces en la economía de mercado, en la relación coste-beneficio, la operación a través de sociedades mercantiles que son inevitables.
Y bueno, y también nos quedamos con las magníficas presentaciones de los dos ponentes y sobre todo con su calidad humana y su experiencia. Quiero recordaros que la sesión va a estar colgada en el canal de YouTube, también del Instituto de Investigación del Vallebrón y en la web de la Red ITEMAS. Recordaros también y convocaros a la próxima mesa redonda que tendrá lugar el 4 de noviembre y nada, muchísimas gracias por vuestra presencia tanto en la sala como a través del canal de streaming. Muchísimas gracias a todos. Qué gusto. Qué bien lo de las impresas, me ha gustado. Y lo de los temas de los